Listo chicos, este video es para hacer la segunda parte del cálculo de las medidas de tendencia central para variables continuas, es decir, pues la continuación de la clase anterior. En la clase anterior les había mostrado ya estas fórmulas: densidad, media, mediana y moda. Habíamos hecho nuestra tabla de frecuencia y calculamos hasta la densidad. ¿Listo? Esta clase vamos a hacer el cálculo entonces de lo que ya serían las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. Vamos a hacer la aplicación de las fórmulas y para eso necesitamos la densidad, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, la marca de clase y los intervalos. Entonces, vamos a empezar con la media. Entonces, la media tiene esta fórmula. Esta parte de aquí pues es el símbolo que representa la media, el X trazo. Eso solo quiere decir que la media es igual a la sumatoria de la marca de clase, que es este símbolo de aquí, el X sub con una rayita arriba, que se llama prima, y lo multiplicamos por la frecuencia relativa, que es este F sub I minúscula. Es importante que sea el F sub I minúscula porque eso quiere decir que no es acumulada, sino la frecuencia relativa de cada intervalo. Y también tenemos esta E gigante, que significa sumatoria. ¿Qué quiere decir? Que cada multiplicación que hagamos la vamos a sumar. Entonces, para esta fórmula de la mediana vamos a pararnos aquí en la marca de clase, que aquí se ve el X sub I, y la frecuencia relativa, que es este F sub I minúscula. Son 6 intervalos, por lo tanto hay 6 marcas de clase y hay 6 frecuencias relativas. Cada una de estas, cada intervalo se va a multiplicar y las vamos a ir sumando. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos y colocamos media igual a, abrimos nuestro primer paréntesis y colocamos la primera marca de clase. La primera marca de clase es 16 y la vamos a multiplicar por la primera frecuencia relativa, que es 0.25. Entonces, 16 por 0.25. Cerramos el paréntesis, aplicamos lo que es sumatoria, es decir, sumamos y colocamos el siguiente intervalo, que sería 24 por 0.29. 24 por 0.29. Y así sucesivamente con cada intervalo. Vamos a ir sumando, vamos a hacer la multiplicación. 32 por 0.13. Cerramos, volvemos y colocamos suma. 40 por 0.21. Volvemos y colocamos suma. 48 por 0.08. Cerramos, volvemos a sumar. 56 por 0.04. Listo. Una vez tengamos cada uno de nuestras marcas de clase multiplicadas por la frecuencia relativa, como les dije, como habían 6 intervalos, entonces vamos a tener 6 paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí estarían completos. Ya lo que nos queda para hacer el cálculo de la media simplemente es hacer las operaciones que están dentro del paréntesis. Entonces colocaríamos media es igual a 16 por 0.25. Nos da, en la calculadora la podemos hacer fácilmente, no hay inconveniente, y nos da 4. ¿Listo? Después sumamos, volvemos a hacer la operación en la calculadora normal. 24 por 0.29 y nos da 6,96. Hacemos la siguiente operación. 32 por 0.13 nos da 4.16 más 40 por 0.21 nos da 8.4 más 48 por 0.08 da 3.84 más
El último, que es 56 por 0.4, nos da 2.24. Ustedes pueden hacerlo en sus calculadoras y corroborar que el resultado esté bien. Entonces ya nos queda simplemente sumar los resultados que nos dieron y eso nos da 29.6. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Recuerden que en el ejemplo estábamos hablando sobre el tiempo. Sobre el tiempo que tardaban unos empleados, aquí está, en realizar una tarea. Entonces, ¿cómo interpretamos la media? La media es un promedio. Entonces nos dice que en promedio los empleados gastan 29.6 segundos en realizar una tarea. Esa sería la interpretación. Es algo que no colocamos ni el dato más bajito ni el dato más alto, sino algo medio, algo que esté justo en el centro y que englobe a todos los datos sin llegar a ir a extremos, ¿sí? Solo como tratar de ir al centro de las respuestas que tuvimos y decir que más o menos en promedio los empleados tardan 29.6 segundos en realizar sus tareas. Ahora, eso para la mediana. Para la media. En la mediana vamos a tener en cuenta que se trata del punto central, ¿listo? La mediana es el punto central. El intervalo que se encuentra el tiempo que se encuentra justo en el centro de los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El punto central. Vamos a ubicar el intervalo cuya frecuencia relativa, y aquí sí es muy importante que se trata de la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Es el 50%, es decir, la mitad, 50%, o lo que es lo mismo, también lo podríamos escribir como 0.5, ¿listo? Entonces, es importante que sea 50%, porque se trata del punto central, es decir, donde se encuentran la mitad de los datos, la mitad de los empleados. Entonces, para ello aplicamos esta fórmula, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, vamos a nuestra tabla y en nuestra frecuencia relativa acumulada, esta de aquí, el F sub I mayúscula, vamos a ubicar donde esté el 50%. O como nosotros lo escribimos en decimales, donde esté el 0.5. El primer intervalo es muy pequeño, está por debajo del 0.5, o sea que ahí no es. Y en el segundo sí ya tenemos el 50%, tenemos 0.54. Entonces vamos a trabajar en base a este intervalo, ¿listo? Al segundo intervalo, que es donde está el 50%. Siempre tenemos que tener en cuenta que solo en la mediana vamos a trabajar con este intervalo, ¿listo? Entonces ya, una vez ubicado el 50% del intervalo donde está el 50%, aplicamos la fórmula. En la fórmula nos aparece un L sub I menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para reemplazar eso? El L sub I menos 1 es el intervalo inferior. Aquí aparece, límite inferior del intervalo. L sub I menos 1. Simplemente nos dice que el L sub I menos 1 o el límite inferior del intervalo donde se encuentra el 50% es 20. Entonces simplemente en la fórmula colocamos aquí 20. ¿Listo? 20. Ya. Este L sub I menos 1 no quiere decir que al límite superior al L sub I le vamos a restar 1, sino que se trata del límite inferior. En estos términos no se hace, ningún término se resta 1, simplemente colocamos el límite al que corresponde. ¿Listo? Entonces 20. Dejamos el 0.5, el 0.5 siempre va a estar ahí. Ahora, si miramos dice F mayúscula del límite anterior. Entonces, estamos en el intervalo anterior y el F sub I mayúscula es la frecuencia relativa. Entonces tenemos que colocar la frecuencia relativa anterior al 0.5. En nuestro caso 0.25. Entonces simplemente aquí cogemos y le reemplazamos por el 0.25. Nada más. Esta es la frecuencia del punto donde estamos y nos vamos a la anterior y lo colocamos ahí. Nada más. Y ya por último nos queda reemplazar la densidad, el F sub I asterisco.
que fue lo que calculamos la anterior clase. Entonces, simplemente colocamos el FSU asterisco del intervalo que estamos trabajando, que es 0.04. Y colocamos 0.04 y ya. Ahora solo nos queda hacer los cálculos. Entonces, primero empezamos con la resta. 0.5 menos 0.25 nos da 0.25. Lo pueden comprobar en una calculadora. Y después ya simplemente hacemos la división. La división sería 0.25 entre 0.04 da 6.25. Y ya solamente nos queda hacer la suma. 20 más 6.25 nos da 26.25. Y lo que nos quiere decir que la mediana es 26.25. ¿Cómo hacemos la interpretación de la mediana? Como les dije, la mediana se trata del punto central, de la mitad. Entonces, el 50% de los empleados, es decir, que la mitad de los empleados, si tenemos un conjunto de 24 datos, entonces eso quiere decir que 12 es la mitad, entonces 12 de los empleados realizan las tareas en un tiempo inferior a 26.25 segundos. Y se debe decir inferior a o menor a porque se trata de frecuencia relativa acumulada, entonces estamos tratando de qué es el máximo, ¿sí? Entonces siempre vamos, para hacer la interpretación de la mediana, vamos a decir menor a o inferior a. Entonces la interpretación sería el 50% de los empleados realizan las tareas en un tiempo inferior a 26.25 segundos, o también podríamos decir que 12 de los empleados hacen sus tareas en un tiempo de 26.25 segundos o menos, que es lo mismo. Y listo, eso para la mediana. Entonces ya solamente nos quedaría faltando la moda, y la moda no tiene una fórmula en sí, simplemente dice que es el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Entonces para la moda simplemente vamos a nuestra tabla, miramos la frecuencia absoluta, que es el n sub i, y miramos el número más alto. El número más alto en nuestro caso es 7, que se encuentra en el segundo intervalo. Y entonces estos dos son los intervalos. ¿Cómo vamos a escribir la moda? Pues simplemente abrimos un paréntesis, escribimos el límite inferior, que es 20, lo separamos con una coma, un punto y coma o un guión, escribimos el límite superior, que es 28, y cerramos el paréntesis. Y ya, eso sería todo. La moda es el límite 20.28, entre 20 y 28. ¿Cómo se interpreta eso? Entonces, la mayor frecuencia de tiempo, los empleados hacen la tarea entre 20 y 28 segundos. O lo que es lo mismo, en otras palabras, podríamos decir que la mayoría de los empleados realizan sus tareas entre 20 y 28 segundos. Y eso sería todo, chicos. Recuerden que deben hacer estos mismos cálculos, pero para el ejemplo de de la tabla anterior, de lo de los 100 datos, y ya eso sería todo.